¿Cómo andan, bolseros? Mi nombre es Diegazo Santa y bueno, vamos a ver un poco qué fue lo que pasó esta semana. La verdad que esta semana fue impresionante. Una semana terrible para estar operando en el mercado, debido a que tuvimos el dato de IPC, también tuvimos las palabras y conocimos los tipos de interés de parte de la Reserva Federal y también los tipos de interés de parte del BCE, pero bueno, en menor influencia por ahí el que pondría en tercer lugar sería los del Banco de Inglaterra, los del BOE, pero bueno, los que más se llevaron todos los flashes fueron los de la Fed y los del BCE. Si quieren ver la síntesis de los resúmenes, les dejo, lo pueden ver en YouTube, en mi canal. Y bueno, más que nada vamos a desmenuzar un poquito lo que pasó esta semana. Vimos que el movimiento más fuerte al principio de la semana fue con el dato de IPC. El martes, el miércoles, como les comenté durante las palabras de Powell en la rueda de prensa, el mercado es como que hizo un poco de oído sordo y yo venía diciendo que para mí el mercado no entendió lo que Powell quería decir. Pero bueno, se ve que cuando se fueron a dormir lo pensaron bien con la almohada y eso los hizo cambiar de opinión porque ya al otro día, el jueves, ya estaba empezando a caer el mercado y más se acentuaron esas caídas cuando salió Christine Lagarde a darle el segundo mazazo, o sea, apoyando las palabras de Powell desde el otro lado del charco, siendo ambos duros y más dura todavía Christine Lagarde, como ya expliqué en el video de la síntesis, por diferentes cuestiones de la economía en cada lugar, ¿no? Pero bueno, lo que más me quería centrar era que hubo también un tema importante. Tuvimos el OPEX trimestral el día de ayer viernes, que eso influyó en tratar de mantener, como dije ya, el strike en el 4000, porque era donde se concentraban los puts y los calls para este vencimiento del viernes. Por eso quiero que vean lo importante que fue el vencimiento de ayer, que fueron 4 billones de dólares, en el cual podemos apreciar que cuando antes de empezar a comerciarse, digamos antes de la apertura del mercado, es donde tenemos el vencimiento más grande, de casi 3 billones. Y al cierre de mercado tenemos un poco también que bueno, era menos de 1.2 billones. O sea, no deja de ser importante, pero todo esto condiciona el movimiento del mercado. Recordemos que venimos hablando de días anteriores, como vemos en este gráfico, que se está manejando mucho las manos grandes, o sea, los grandes operadores están jugando mucho en el intradía, pero en el mercado de opciones, porque como pueden apreciar, el verde más opaco, digamos, por así decirlo, son las opciones que vencen en el mismo día, son las que más operaron, por ejemplo, este día, el día 7, para mostrar un gráfico con el movimiento. Vemos que la mayoría de casi la mitad, el 44% del volumen de ese día se operaron en esos vencimientos, digamos, de intradía que vencían en esa rueda. Entonces todo esto influye también al movimiento del mercado en sí. Otro dato interesante, como vemos en este gráfico también, bueno, es lo que nos dijo McElligott de ayer, el Quant de Nomura, en el cual nos mostró, que podemos ver muy interesante esto que nos dice, es que la oferta, digamos, donde había compradores eran calls y no en puts, a pesar de las caídas del jueves y el viernes. Se estaban comprando calls, ¿por qué? Porque estaban esperando que el mercado se diera vuelta para ver si se produce el famoso rally navideño, que duraría más o menos hasta la primera semana de enero. Pero hasta ahora, con los masazos que tuvimos de parte de la Reserva Federal y del BCE, esto no se estaría dando. Vamos a ver ahora si el fin de semana se calman un poco las aguas y bueno, se recupera un poco el aliento para tener un pequeño rally alcista en lo que queda de año. Pero bueno, como les decía, acá McElligott nos está mostrando que la mayor demanda era por el lado de los calls, o sea que estaban esperando un rebote fuerte para este famoso rally navideño. Después otro dato interesante que conocimos el viernes a través de Bloomberg, que vimos los flujos, muchas salidas de fondos mutuos, más de 950 mil millones de dólares salieron de fondos mutuos en lo que va de año, y mucho de eso se fue a ETFs. Por ejemplo, ETFs tuvo más de 587 mil millones de flujos entrantes.
no deja de ser un dato menos importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se mueve el mercado y hacia dónde van los inversores, tanto que están buscando, ya que los ETF tienen menos comisiones y por ahí son una manera más fácil de poder meterse en sectores y no apostar por ahí también en acciones en particular. Esto es muy digamos, de corto plazo. Digamos que hace unos años los ETF no tenían tanto furor como se están teniendo ahora, digamos, tanta entrada de capital. Otra cosa que les estoy mostrando, por ejemplo, vemos acá que dice que Goldman va a recortar la fuerza laboral en 4.000 empleados. Pero yo a lo que más quiero ir, para que entiendan, por ejemplo, la empresa que hace 2 o 3 semanas que están diciendo que van a despedir gente son, bueno, aparte de Goldman, por ejemplo, Playtika, Morgan Stanley, Facebook, Amazon, Wells Fargo y muchas más. Pero la reflexión acá, ¿cuál es? Y yo lo que quiero que entiendan. Cuando se empezó a hablar por parte de la Fed que había que enfriar la economía y que había que llevar la tasa de desempleo mucho más arriba de lo que estaba para poder, digamos, matar la demanda, para que la gente dejara de gastar, ¿qué pasó? Al principio es como que todo el mundo no se dio cuenta de lo que entre líneas les estaba diciendo la Fed. ¿Y qué es lo que la Fed les estaba diciendo entre líneas? Tienen carta libre para empezar a despedir gente, que nosotros no vamos a hacer nada. O sea, por más que los sindicatos quieran interferir, si el gobierno, que es quien tiene por ahí la última palabra en un país como Estados Unidos, no iban a poder hacer nada. Y si el mismo gobierno te está diciendo que necesita, vuelvo a repetir, necesita despedir más o menos 1 millón, 2 millones de empleados para enfriar la economía, a las empresas esto le vino genial. O sea, las empresas después de un par de semanas se empezaron a dar cuenta que podían empezar a despedir masivamente gente que habían contratado durante la época de bonanza, la época de vacas gordas, y en vez de seguir regalando sueldos, iban a hacer una persona y iba a terminar haciendo lo que estaba, van a hacer lo que hace 3 personas ahora, lo que estaban haciendo antes una sola persona, ¿no? Entonces van a recargar de trabajo y a recortar la plantilla. Pero como les digo, acá la clave es cuando las empresas se dieron cuenta de que tenían la carta libre, la vía libre por parte del gobierno, empezaron los despidos masivos. Todos los días veíamos en las noticias que un montón de empresas despedían gente. Por eso les digo que esto es algo importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las empresas al dilucidar de que el gobierno les daba esa vía libre, las empresas empezaron a despedir como si no hubiera un mañana. Entonces empezaron a recortar un montón de puestos de trabajo que en otro momento no lo hubieran podido hacer porque el gobierno mismo les hubiera frenado el carro, les hubiera dicho no, espera porque me vas a matar la economía. Pero como están en época de vacas flacas, según el gobierno, las empresas tienen todas las de ganar para despedir gente. Esto era una reflexión que les quería dejar para que vean el por qué ese FOMO, como digo yo, el FOMO a despedir. O sea, hoy el que no despide está fuera de onda. Nadie se quiere perder el FOMO. O sea, nadie quiere perder, digamos, el fear of missing out. Nadie quiere quedarse afuera de despedir personal. Después otro dato interesante que conocimos ayer viernes en el research semanal de Michael Hartnett de Bank of America, de BofA. Vemos que el Bull and Bear, el indicador, sube desde el 2,6 al 3,1. A pesar de todo lo que estamos viendo que pasa en el mercado, este indicador nos está diciendo que el mejor momento de comprar ya pasó. Es lo que nos está diciendo por ahora. Pero bueno, veremos en un futuro si sigue subiendo o si vuelve a tender a cero para entrar en la zona de compra. Y por último vamos a ver un poquito algo de la T, más que nada el S&P, que es el que manda. Lo puse en visión semanal para ver un poco más el bosque. Primero y principal, ver la fea vela que dejó bajista, el martillo invertido que dejó esta semana. Y después lo otro que le quiero mostrar es esto que está acá al costado derecho. Que esta es el collar en el mercado de opciones de JP Morgan. Donde está el lanzamiento de los calls, la compra de puts y el lanzamiento de puts. Qué casualidad que donde el mercado está parando, o sea, donde más o menos cerró, es
en donde tenemos una de las tres patas del collar, o sea, una de las tres posiciones del collar de JP Morgan, que está más o menos en 3.835, donde lanzaron los calls, y después tenemos la compra de puts en 3.390 y el lanzamiento de puts en 2.860. Recordemos que este collar se compone por 44.000 contratos en el mercado de opciones. O sea que, aparte de que ya, digamos, estamos en diario, está en otras situaciones con las EMA y con la media de 100 también, pero vemos que acá en parte sí ayudó esa pata del collar de JP Morgan a aguantar el mercado, y también podemos apreciar que la línea de tendencia bajista no pudo ser perforada en semanal, o sea, la fue a testear pero no fue capaz de romperla. Pero bueno, lo que más que nada quería mostrarles es que dónde estaba el collar este de JP Morgan, que se tiene que renovar ahora en los últimos días antes de fin de mes, porque se renueva trimestralmente. O sea que ahí vamos a ver también otro movimiento por ahí inexplicable hasta que sepamos qué posiciones adoptaron las tres patas de ese collar de JP Morgan. Pero lo otro que también tenemos que tener en cuenta es que el mercado parece que está entendiendo que se tiene que ir para abajo. ¿Por qué se tiene que ir para abajo? Y porque despidos masivos, subas de tasa tanto de la Fed como del BCE y muchos otros bancos centrales más. ¿Eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que los EPS, o sea, las ganancias de las empresas, se van a deprimir, van a ser menores. O sea que este trimestre, cuando se presenta a principio del año que viene, y tanto el primer trimestre y por ahí parte del segundo trimestre del año que viene, vamos a tener un mercado golpeado, un mercado con vaivenes, por ahí en un lateral de un rango medio alto, pero las empresas van a notar lo que es la pérdida de ganancias. Puede ser que ya a partir del segundo trimestre o a mitad del segundo trimestre se empiecen a recuperar. Por eso yo espero que el mercado todavía dé un empujón más a la baja, que se vaya a la zona de más o menos, por ejemplo, donde está acá en semanal el 50 de Figo, por ejemplo, hasta los 3.500, los 3.300, o sea, un empujón más fuerte a la baja, y recién ahí cuando el mercado se asiente, que eso tendría que ser terminado el primer trimestre del año que viene, recién ahí empezar a hacer un poco de piso, de lateralizar y después tratar de empezar a subir nuevamente. Así que bueno, esa es la idea que yo tengo para lo que es la visión del mercado en los meses futuros. Así que bueno, espero que toda esta información les sirva, les haya interesado más que nada para ver otro análisis por ahí con algunas cosas que no se ven todos los días o no se analizan todos los días. Y lo más importante de todo de esta semana, bueno, es que la selección mañana pueda ganar y que podamos salir todos a festejar y que podamos traernos la tercera copa como pide la canción de toda la hinchada. Así que bueno, inversores, esto es todo por hoy. Espero que pasen un buen finde, que ganen mañana en la selección y les dejo un abrazo de gol de selección para todos.